El bar del hotel estaba casi vacío cuando Lucía Martín entendió que su vida acababa Pero de ni siquiera romperse. lo conozco. No fue un Madre, ¿qué has pensamiento hecho? dramático. Fue algo mucho peor. Fue silencioso. Estaba sentada al fondo de la barra, con una copa de vino blanco delante, una copa que ni siquiera debería haberse permitido pagar. El teléfono descansaba boca abajo junto a su bolso, pero aún así parecía gritarle desde la mesa. 3 llamadas perdidas del casero. 2 mensajes del banco. Y uno de su hermana Alba, de 16 años. ¿Vienes a buscarme cuando salga? Lucía cerró los ojos un segundo. Habían pasado apenas 3 horas desde que su jefe la llamó a su despacho, bajó la voz como si aquello lo hiciera más humano y dijo: Lo siento, Lucía. Recortes. No es personal. No es personal. Qué frase tan cómoda para quien conserva su sueldo. Para ella sí era personal. Personal era deber 2 meses de alquiler. Personal era tener una hermana menor que todavía creía que todo podía arreglarse si Lucía sonreía lo suficiente. Personal era mirar una copa barata en un hotel caro de Madrid y preguntarse si esa noche dormiría en su cama, o si empezaría a perderlo todo. Tomó un sorbo. El vino le supo ácido. O quizá era el miedo. Disculpa. La voz llegó a su lado con una suavidad extraña. Femenina. Elegante. Con ese tono de mujer que no necesita levantar la voz para que todos le escuchen. Lucía giró la cabeza. A su lado había una señora mayor, de unos 70 años, vestida con un traje color marfil impecable. Tenía el pelo plateado recogido con una perfección antigua, labios discretos, joyas finas y unos ojos que parecían amables, hasta que una los miraba bien. Entonces se notaba otra cosa. Cálculo. Fuerza. Peligro envuelto en perfume caro. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó la mujer. Lucía miró el taburete vacío. No. Todo suyo. La mujer se sentó con una calma estudiada. El camarero apareció al instante, como si hubiera estado esperando solo por ella. Un Campari con soda, por favor. Después, sin mirar todavía su bebida, volvió sus ojos hacia Lucía. Has tenido un día difícil, ¿verdad? Lucía soltó una risa seca. ¿Tan evidente es? He visto esa cara demasiadas veces. En otras personas, y también en el espejo. La mujer extendió una mano. Carmen Valcárcel. Lucía estrechó su mano. El agarre era más firme de lo que esperaba. Lucía Martín. El apellido Valcárcel le rozó la memoria como una campana lejana. Lo había oído antes. En periódicos. En noticias de negocios. En rumores que la gente bajaba la voz para contar. Pero estaba demasiado cansada para colocar cada pieza en su sitio. Carmen recibió su copa, bebió apenas un trago y dejó el vaso sobre la barra. Perdona que sea directa, Lucía, pero tienes cara de persona honesta. Y esta noche necesito a alguien honesto. Lucía levantó una ceja. Entonces quizás se ha equivocado de persona. Acabo de perder mi trabajo y estoy a 3 malas decisiones de dormir en mi coche. Carmen no se sorprendió. Al contrario. Sonrió apenas. Perfecto. Lucía dejó la copa sobre la barra. ¿Perfecto? Significa que entiendes lo que es no tener margen para perder. La frase la golpeó más de lo que quiso admitir. Lucía la miró con más atención. ¿Qué quiere de mí? Carmen la estudió en silencio. No de forma vulgar. No como quien juzga un vestido o un rostro. La miró como si estuviera leyendo grietas que Lucía ni siquiera sabía que mostraba. ¿Qué harías por ganar 20.000 euros esta misma noche? El corazón de Lucía dio un golpe seco. 20.000 euros. No una promesa. No un préstamo. No un ya veremos. 20.000. Con eso podía pagar el alquiler atrasado, cubrir los gastos de Alba, respirar un mes, quizá 2. Buscar otro trabajo sin sentir que el suelo se abría bajo sus pies. Pero nadie ofrecía 20.000 euros por algo limpio. Depende, dijo despacio. ¿Cuál es la trampa? Carmen bajó la mirada un instante. Y por primera vez, su elegancia pareció cansada. Necesito que finjas ser la prometida de mi hijo durante una cena. Lucía parpadeó. 1 vez. 2. ¿Perdón? Solo unas horas. Una cena privada. Sonreír cuando haga falta, sentarte a su lado, actuar con naturalidad. Nada más. Lucía la miró como si acabara de pedirle que robara el Museo del Prado. ¿Su hijo sabe que tiene prometida? La sonrisa de Carmen se volvió casi traviesa. Mi hijo sabe improvisar. Ha construido media vida improvisando.
Eso significa que no lo sabe. Significa que se adaptará. Lucía se apartó un poco de la barra. Señora Valcárcel, no sé en qué clase de problemas familiares se ha metido, pero yo no soy actriz. Mejor. Las actrices exageran. Tú no. No me conoce. Sé lo suficiente. Carmen abrió su bolso, sacó una tarjeta pequeña, sin logo visible, y la deslizó hacia ella. Esta noche viene a cenar una familia con la que mi hijo mantiene negocios delicados. Los Beltrán. Tradicionales. Ambiciosos. Peligrosos cuando se les niega lo que quieren. Pretenden cerrar una alianza matrimonial entre mi hijo y la hija de Esteban Beltrán. Lucía tragó saliva. ¿Y usted no quiere eso? La expresión de Carmen cambió. El rostro amable desapareció un segundo. Valeria Beltrán es igual que su padre. Sonríe como una princesa y calcula como una víbora. No voy a permitir que mi hijo se encadene a esa familia. ¿Y por qué no simplemente le dice que no? Carmen soltó una risa breve, sin alegría. En nuestro mundo, querida, un no nunca es solo un no. Es una declaración, una ofensa, a veces, una guerra. Nuestro mundo. Ahí estaba. La pieza cayó en su sitio. Los Valcárcel. Empresas de construcción. Restaurantes de lujo. Fundaciones benéficas. Titulares impecables. Y debajo de todo eso, rumores. Deudas que desaparecían. Testigos que cambiaban de ciudad. Hombres que no salían en las fotos, pero siempre estaban cerca. Lucía sintió frío en la espalda. Usted habla como si su familia fuera. Carmen la interrumpió con una suavidad perfecta. Una familia que protege lo suyo. Silencio. Lucía pensó en Alba. En su uniforme del restaurante doblado dentro de una mochila vieja. En la promesa que le hizo a su madre antes de morir. Cuida de ella. Que no se quede sola. Carmen pareció ver ese pensamiento en sus ojos. Tú también entiendes la familia. Lucía no respondió de inmediato. Luego dijo. Sí. La voz le salió más baja de lo que esperaba. Entiendo lo que una hace por proteger a los suyos. Carmen asintió, como si esa fuera la respuesta que había ido a buscar desde el principio. Entonces entiendes por qué estoy aquí. Lucía miró la tarjeta. ¿Y si lo arruino? No lo harás. ¿Y si no me creen? Te creerán precisamente porque no encajas. La hija de Beltrán es perfecta de una forma artificial. Tú pareces real. Eso incomoda a la gente que vive fingiendo. Lucía rió sin ganas. ¡Qué bonito! Me están pagando por parecer desesperada. No. Te pago porque sabes sobrevivir sin convertirte en una mentira. La frase cayó entre ellas. Y por alguna razón, dolió. Carmen sacó el teléfono. Necesitaré tu dirección. En una hora te llegará un vestido, zapatos, joyas discretas. Un coche pasará a buscarte a las 9. Espere. Yo no he dicho que sí. Carmen no insistió. Solo dejó la tarjeta frente a ella. 20.000 euros. Esta noche. Y si consigues que los Beltrán abandonen la idea de la alianza, habrá una bonificación. Lucía miró otra vez su móvil. El mensaje de Alba seguía allí. ¿Vienes a buscarme? Se odió un poco por lo que estaba a punto de hacer. Pero respondió a Carmen. Apunte mi dirección. 1 hora y media después, Lucía estaba de pie en su pequeño piso de lavapiés, mirando el vestido más caro que había tocado en su vida. Era de seda azul noche. Elegante. Sobrio. No intentaba convertirla en otra mujer, solo en una versión imposible de sí misma. Los zapatos venían en una caja blanca. El bolso contenía 500 euros en efectivo para cualquier imprevisto. Las joyas eran sencillas, pero Lucía supo, sin necesidad de preguntar, que eran reales. Carmen Valcárcel no improvisaba. Lucía llamó a Alba y mintió con una facilidad que le dio vergüenza. Me ha salido un trabajo extra esta noche. Un evento privado. No puedo recogerte. Lucía. Lo sé. Lo siento. Coge un taxi y mándame la ubicación al llegar. Te lo pago yo. ¿Estás bien? Lucía se miró en el espejo. El vestido le quedaba perfecto. Demasiado perfecto. Sí, dijo. Todo va a estar bien. Cuando colgó, se quedó unos segundos en silencio. Luego susurró. Por favor, que esta mentira valga la pena. El coche llegó puntual. Un Mercedes negro, conducido por un hombre serio, vestido de traje oscuro. No preguntó nada. No sonrió.
Solo abrió la puerta. Mientras cruzaban Madrid hacia La Moraleja, Lucía sintió que cada farola que dejaban atrás la alejaba de su vida normal. O de lo poco que quedaba de ella. La casa de los Valcárcel no parecía una casa. Parecía una advertencia. Muros altos. Jardines perfectamente iluminados. Ventanas enormes detrás de las cuales se movían sombras discretas. Carmen la esperaba en la entrada, ahora vestida de negro, con un collar de perlas y el porte de una reina que nunca necesitó corona. «Estás preciosa, querida». Lucía bajó del coche intentando no tropezar. «Todavía puedo irme, ¿verdad?» Carmen tomó sus manos. «Sí, pero no lo harás. Eso no suena muy tranquilizador. No era mi intención tranquilizarte. Era decirte la verdad». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta principal se abrió. Y apareció él. Alejandro Valcárcel. Alto. Traje gris oscuro. Cabello negro, ligeramente despeinado de una forma que no parecía accidental. Ojos fríos. No serios. Fríos. Como si antes de mirar a una persona ya hubiera decidido cuánto riesgo representaba. Se quedó en la puerta, observando primero a su madre y después a Lucía. Su mandíbula se tensó. «Madre», dijo, con una voz baja que no necesitaba volumen para imponer miedo. «¿Qué has hecho?» Carmen no soltó las manos de Lucía. «Te he encontrado una prometida, hijo mío». Alejandro giró por completo la mirada hacia Lucía. Y en ese instante, ella entendió algo con total claridad. Aquel hombre no solo no sabía nada. Aquel hombre estaba furioso. «Tenemos que hablar», dijo él, sin apartar los ojos de su madre. «Ahora. Los Beltrán llegarán en 20 minutos», respondió Carmen con calma. «No hay tiempo para discusiones». Alejandro dio un paso hacia ellas. Lucía tuvo que obligarse a no retroceder. «¿Quién eres?», preguntó él por fin. La pregunta iba dirigida a ella, pero sonó como una acusación. Lucía levantó la barbilla. 20.000 euros. Alba. El alquiler. Respirar. «Lucía Martín», dijo. «Su madre me contrató para fingir que soy su prometida durante una cena. No me gusta mentir, pero supongo que usted conoce bien el concepto de transacción». Por primera vez, algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa. Apenas una grieta. «¿Cuánto te paga?» «Eso es entre su madre y yo». Alejandro la observó unos segundos más. Luego miró a Carmen. «Esto no ha terminado». «Por supuesto que no», dijo su madre. «Pero por ahora, sonríe un poco. Estás a punto de presentar a la mujer que supuestamente amas». Lucía sintió que el aire le faltaba. Alejandro se acercó a ella, lo justo para que solo ella oyera sus palabras. «Si vamos a mentir, lo haremos bien. Los Beltrán no buscan una historia bonita. Buscan grietas. ¿Y si encuentran una?» Sus ojos grises se clavaron en los de ella. «Entonces esta noche será mucho más peligrosa de lo que mi madre te contó». Y antes de que Lucía pudiera preguntar qué significaba eso, el timbre de la mansión sonó. Los Beltrán habían llegado. La puerta del comedor se abrió con una precisión casi teatral. Primero entró Esteban Beltrán. Un hombre ancho de hombros, 50 y tantos años, sonrisa grande y ojos sin calor. Vestía un traje caro, demasiado ajustado, como si necesitara demostrar que cada botón podía contener su importancia. A su lado caminaba Valeria Beltrán. Rubia, impecable, joven, hermosa de una forma que no parecía espontánea. Cada gesto suyo estaba medido. Cada mirada parecía pesar el valor de los muebles, de las personas, de los silencios. Cuando sus ojos encontraron la mano de Alejandro apoyada en la espalda de Lucía, se detuvieron. Solo un segundo. Pero Lucía lo vio. Y también vio cómo su sonrisa se endureció. «Alejandro», dijo Esteban, abriendo los brazos como si entrara en la casa de un viejo amigo. «Siempre es un placer verte». Alejandro no se movió demasiado. Solo inclinó la cabeza. «Esteban». Carmen avanzó con elegancia. «Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir». Esteban tomó su mano y la besó con un gesto estudiado. «Por usted, Carmen, siempre». Valeria no miraba a Carmen. Miraba a Lucía. «Veo que esta noche tenemos compañía», dijo. La frase fue suave, pero no amable. Alejandro deslizó la mano desde la espalda de Lucía hasta su cintura, acercándola apenas. «Lucía no es compañía». Hizo una pausa. Y Lucía sintió como el comedor entero contenía la respiración.
Es mi prometida. El silencio fue tan profundo que hasta el sonido de las copas pareció desaparecer. Esteban dejó de sonreír durante medio segundo. Valeria bajó la mirada hacia el anillo discreto que Carmen había puesto en la mano de Lucía antes de entrar. ¿Tu prometida?, repitió ella. Alejandro mantuvo el rostro sereno. Sí. ¡Qué sorpresa! Lucía notó la presión de la mano de Alejandro en su cintura. No era ternura. Era una orden silenciosa. No muestres miedo. Carmen sonrió como si aquello fuera una celebración familiar común y corriente. Lo ha sido para todos. Pero el amor rara vez avisa antes de entrar. Esteban recuperó su sonrisa, aunque ahora parecía más afilada. Vaya, Alejandro. Debo decir que no esperaba una noticia así. Pensé que esta cena tenía otro propósito. Las cenas familiares pueden tener varios propósitos, respondió Alejandro. Esta noche celebramos uno importante. Valeria dio un paso hacia Lucía. Lucía, ¿verdad? Sí. Valeria Beltrán. Extendió la mano. Lucía la aceptó. El apretón fue delicado. Demasiado delicado. Como si Valeria no quisiera ensuciarse tocándola. Encantada, dijo Lucía. Lo mismo digo. Alejandro nunca habló de ti. Lucía sintió el filo de la pregunta escondida. Sonrió apenas. Alejandro no habla mucho de lo que siente. Por primera vez, Alejandro la miró. Y en sus ojos apareció algo parecido a una advertencia, o a sorpresa. Lucía continuó, con calma. Supongo que por eso tardé tanto en entender que iba en serio. Carmen bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Esteban soltó una carcajada breve. Tiene carácter. Eso es bueno. A los Valcárcel siempre les han gustado las mujeres con carácter. Depende, dijo Alejandro. A veces confunden carácter con utilidad. La sonrisa de Esteban se congeló. Carmen intervino antes de que el aire se llenara de veneno. Pasemos al comedor. La cena se enfría. La mesa era enorme. Cristal, plata, flores blancas, velas bajas. Todo parecía colocado para recordar a cualquier invitado que allí el poder no se gritaba. Se servía en porcelana fina. Lucía se sentó a la derecha de Alejandro, tal como él le indicó en voz baja. Quédate en este lado. ¿Por qué? Él no la miró. Me gusta tener la mano dominante libre. Lucía tardó un segundo en entender. Luego miró la distancia entre él y Esteban. ¿Incluso durante una cena? Alejandro levantó la copa de agua. Especialmente durante una cena. Lucía tragó saliva. La cena empezó con una cortesía tan perfecta que resultaba insoportable. Se habló de arte, de donaciones, de un nuevo proyecto inmobiliario en la costa, de restaurantes, de fundaciones, de cosas que sonaban limpias aunque nadie parecía creerlo del todo. Alejandro interpretaba su papel con una naturalidad peligrosa. Le servía agua a Lucía antes de que ella lo pidiera. Le rozaba la mano al pasarle el pan. La miraba cuando hablaba, como si su voz fuera el único sonido importante en la sala. Para cualquiera, podían parecer una pareja reservada, pero real. Para Lucía, cada gesto era una cuerda alrededor del cuello. Porque sabía que no era verdad. Y aún así, su cuerpo empezaba a reaccionar como si lo fuera. Entonces, Lucía, dijo Esteban durante el segundo plato, ¿a qué te dedicas? Ahí estaba. La primera cuchillada. Lucía dejó los cubiertos con calma. Trabajaba en organización de eventos. Hace poco decidí cerrar una etapa y buscar algo diferente. Valeria arqueó una ceja. ¡Qué oportuno! Alejandro giró apenas la cabeza. Cuidado, Valeria. Ella sonrió. Solo digo que es curioso. Una mujer cambia de vida justo cuando aparece comprometida con uno de los hombres más ricos de Madrid. Parece casi un cuento. Lucía sostuvo su mirada. Podía sentir el corazón golpeándole las costillas. Pero pensó en Alba. En su madre. En los 20.000 euros. En la promesa. Los cuentos suelen empezar cuando alguien subestima a otra persona, dijo Lucía. Pero no todos terminan como esperan los demás. La mesa quedó en silencio. Carmen la observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Alejandro, junto a ella, no sonrió. Pero su mano buscó la de Lucía bajo la mesa. La tomó. Firme. Cálida. Lucía no necesita demostrar nada, dijo él. Toda persona que entra en una familia como la tuya debe demostrar algo, respondió Esteban. Lo sabes mejor que nadie. Alejandro apretó la mano de Lucía.
Ella ya lo ha demostrado. Valeria inclinó la cabeza. ¿De verdad? ¿Y qué ha demostrado exactamente? Lucía pensó que Alejandro respondería. Pero no lo hizo. La dejó hablar. Como si quisiera ver qué hacía con el golpe. Lucía respiró. Despacio. Que no estoy aquí para competir contigo. Valeria parpadeó. ¿Perdón? No vine a quitarte nada. Si Alejandro no quiso unirse a tu familia, esa decisión no empezó conmigo. Yo solo soy la excusa que ahora puedes mirar para no aceptar una verdad más incómoda. El rostro de Valeria perdió color. Esteban dejó la copa lentamente sobre la mesa. Mucho cuidado, señorita Martín. Alejandro se enderezó. El cambio fue mínimo. Pero toda la habitación lo sintió. No amenaces a mi prometida en mi mesa. Esteban sostuvo su mirada. Durante unos segundos, nadie habló. Después Carmen levantó su copa con una serenidad que parecía imposible. Brindemos. Por los compromisos que nacen cuando menos se esperan. Nadie quería brindar. Pero todos lo hicieron. La cena continuó, aunque ya nada volvió a ser cordial. Valeria observaba cada gesto. Cuando Alejandro apartaba un mechón del rostro de Lucía. Cuando Lucía reía suavemente ante un comentario seco de él. Cuando sus manos se rozaban. Cada detalle era examinado, medido, archivado. Lucía se dio cuenta de que Carmen tenía razón. No bastaba con parecer prometidos. Tenían que parecer inevitables. Cuéntame, Lucía, dijo Valeria, cuando sirvieron el postre. ¿Qué amas de Alejandro? La pregunta cayó como una copa rota. Alejandro se quedó inmóvil. Lucía sintió que todos esperaban que fallara. Porque ¿qué podía amar de un hombre que había conocido esa misma noche? Miró a Alejandro. Su perfil duro. La mandíbula tensa. Los ojos fríos, cansados. Un hombre que parecía hecho de control, pero que sostenía su mano con una fuerza que decía otra cosa. Y entonces Lucía habló. No desde la mentira. Desde algo más extraño. Amo que no finge ser amable para gustarle a la gente. Alejandro la miró. Lucía continuó, más bajo. La mayoría de los hombres con poder se esconden detrás de sonrisas falsas. Alejandro no. Puede ser difícil, frío, incluso insoportable, pero no vende una versión dulce de sí mismo para manipularte. Es quien es. Eso, en un mundo lleno de máscaras, tiene valor. El silencio cambió. Ya no era tensión. Era sorpresa. Incluso Valeria tardó en reaccionar. Alejandro seguía mirándola como si por un instante hubiera olvidado dónde estaban. Ella me entiende, dijo finalmente, con la voz más ronca. Más de lo que muchos hicieron en años. Valeria apretó los labios. ¡Qué conmovedor! Alejandro giró hacia ella. No más que cuando fingiste quererme para pasarle información a tu padre. La frase cayó como un disparo. Carmen cerró los ojos un segundo. Esteban golpeó la mesa con la palma. Eso quedó enterrado hace años. No para los 3 hombres que murieron por esa información, respondió Alejandro. El aire se volvió irrespirable. Valeria se levantó. No tengo por qué escuchar esto. No, dijo Alejandro. Nunca ha soportado escuchar consecuencias. Esteban también se puso de pie. Su rostro había perdido toda cordialidad. Has cometido un error esta noche. Alejandro no se levantó. No lo necesitaba. No. He evitado uno. Los Beltrán se marcharon sin despedirse. Valeria salió primero, rígida, humillada. Esteban se detuvo en la puerta del comedor y miró a Lucía con una sonrisa que ya no intentaba esconder la amenaza. Espero que sepas en qué clase de familia acabas de entrar. Lucía sostuvo su mirada, aunque por dentro temblaba. Empiezo a entenderlo. Cuando la puerta principal se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado. Como después de una tormenta que no ha terminado, solo se ha alejado un poco. Lucía soltó la mano de Alejandro y se levantó. Creo que mi trabajo terminó. Él también se puso de pie. No. Lucía lo miró. ¿No? Tenemos que hablar. Carmen observó a los dos, pero no intervino. Alejandro caminó hacia el pasillo. Ven conmigo. Lucía dudó. Luego lo siguió. Atravesaron una galería iluminada con cuadros antiguos y llegaron a un despacho enorme. Libros de cuero, madera oscura, ventanales hacia el jardín. Todo en aquella habitación olía a dinero viejo y decisiones peligrosas. Alejandro cerró la puerta. Por primera vez desde que lo había visto,
Parecía cansado. Lo hiciste bien. Lucía soltó una risa nerviosa. ¿Eso es un cumplido? Es una evaluación. Qué romántico para mi prometido falso. La esquina de su boca se movió apenas. Esteban no va a aceptar esto. La poca ligereza desapareció. ¿Qué significa eso? Alejandro apoyó las manos sobre el borde del escritorio. ¿Qué investigará? A ti. A tu hermana. Tu trabajo. Tu barrio. Tus deudas. Buscará cualquier grieta para demostrar que esto es una mentira. Lucía sintió que la sangre se le iba del rostro. Mi hermana no tiene nada que ver. Ahora sí. La frase fue dura, pero no cruel. Alejandro la dijo como quien coloca un hecho sobre la mesa. Lucía dio un paso hacia él. Usted dijo que era una cena. Mi madre dijo que era una cena. Y usted quiere decirme que ahora estoy metida en una guerra familiar. Quiero decirte que puedes irte esta noche con tu dinero y olvidarte de todo, o puedes aceptar una oferta nueva. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Qué oferta? Alejandro levantó la mirada. Sus ojos grises ya no parecían solo fríos. Parecían decididos. 3 meses. 20.000 euros al mes. Te mudas a la casa de invitados. Asistes conmigo a eventos, cenas, reuniones públicas. Hacemos que esta relación parezca real hasta que los Beltrán entiendan que no tienen ninguna oportunidad. Lucía se quedó quieta. 60.000 euros. Más de lo que había visto junto en toda su vida. La Universidad de Alba. Deudas pagadas. Tiempo. Futuro. Pero también 3 meses cerca de aquel hombre. 3 meses dentro de una mentira. 3 meses en un mundo donde las sonrisas podían ser amenazas y las cenas, campos de batalla. ¿Y después? Preguntó. Terminamos. Una ruptura discreta. Tú te vas con el dinero. Yo quedo libre de los Beltrán. Todos ganan. Alejandro la miró. Exacto. Lucía sintió una punzada extraña al escucharlo. Excepto usted. Él frunció ligeramente el ceño. Yo consigo lo que quiero. No. Usted consigue quedarse solo. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Durante un instante, Alejandro no dijo nada. Luego su expresión se cerró como una puerta de acero. Eso es lo que prefiero. Lucía bajó la mirada. Quizá había cruzado una línea. Quizá no le importaba. Necesito proteger a mi hermana, dijo ella. Lo sé. Claro. Supongo que ya me investigó. Sí. Al menos no mintió. Lucía respiró hondo. Entonces sabe que no puedo permitirme rechazar esto. Alejandro caminó hasta ella y extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo, Lucía Martín? Ella miró esa mano. La mano de un hombre peligroso. De un hombre que no sonreía. De un hombre que acababa de comprar 3 meses de su vida. Y aún así, por alguna razón, sintió que si la tomaba, no estaba cayendo. Estaba entrando en algo de lo que quizá ya no sabría salir. Le estrechó la mano. Tenemos un acuerdo. Alejandro sostuvo su mano un segundo más de lo necesario. Entonces bienvenida a la familia, prometida. Lucía despertó antes de que sonara la alarma. Por un momento no recordó dónde estaba. La habitación era demasiado grande. El techo demasiado alto. Las sábanas demasiado suaves. Luego vio las ventanas de suelo a techo, el jardín privado al otro lado del cristal, la taza de café que alguien había dejado sobre una bandeja junto a la puerta, y todo volvió de golpe. La casa de invitados. La familia Valcárcel. Alejandro. 3 meses. Una mentira que ahora tenía horarios, vestidos, reglas y un precio exacto. Se incorporó despacio, apartándose el pelo del rostro. En su móvil había un mensaje de Alba. ¿Estás viva? Lucía sonrió a pesar del nudo en el estómago. Sí. Luego te llamo. No te preocupes. La respuesta llegó al instante. Eso dices cuando tengo que preocuparme. Lucía dejó el móvil sobre la cama. Su hermana era demasiado lista. Siempre lo había sido. Antes de que pudiera levantarse, alguien llamó suavemente a la puerta. ¿Lucía? Era Carmen. Pasa. Carmen entró con una bandeja de desayuno y una naturalidad que habría hecho pensar que llevar café a falsas prometidas era parte de su rutina diaria. Buenos días, querida. No hacía falta que trajera nada. Claro que hacía falta. La primera mañana en una jaula dorada siempre se lleva mejor con café. Lucía la miró. ¿Sabe que eso no suena tranquilizador?
Carmen dejó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. No soy una mujer tranquilizadora. Soy una mujer práctica. Lucía se levantó y se envolvió en una bata. ¿Y qué toca hoy en esta práctica locura? Carmen abrió una carpeta fina. Primero, ropa. No puedes aparecer en público con Alejandro como si hubiera salido de una entrevista de trabajo mal pagada. Gracias por la delicadeza. La delicadeza no salva vidas. La precisión, sí. Carmen pasó varias páginas. Segundo, historia. Necesitamos una versión clara de cómo se conocieron. Una historia simple, con detalles suficientes para parecer verdadera, pero no tantos como para que alguien pueda desmentirlos. Lucía tomó la taza de café. Anoche dijo que nos conocimos en una librería. La librería funciona. Madrid ama una historia con libros. Es elegante, inocente y difícil de verificar si elegimos bien el lugar. ¿Y Alejandro está de acuerdo con todo esto? Carmen sonrió apenas. Alejandro estará de acuerdo cuando entienda que no tiene mejor opción. Lucía miró por la ventana. A lo lejos, en la casa principal, vio a un hombre de traje cruzar el jardín. Luego otro. Ninguno parecía jardinero. ¿Su mundo siempre está tan vigilado? Sí. ¿Y usted se acostumbra? Carmen guardó silencio unos segundos. Una no se acostumbra a vivir rodeada de amenazas. Solo aprende a no parpadear cuando aparecen. Lucía pensó en Alba. En su piso pequeño. En las calles donde al menos los peligros eran conocidos. Mi hermana vendrá hoy, dijo. Necesito contarle algo. No todo, pero algo. Por supuesto. Y no quiero que nadie la asuste. La mirada de Carmen se suavizó. Nadie tocará a Alba mientras esté bajo este techo. Eso no responde a lo que dije. Carmen inclinó la cabeza. Tienes razón. Lo diré mejor. Nadie la asustará. Y si alguien lo hace, responderá ante mí. Lucía no sabía si aquello debía calmarla. Pero la calmó. Un poco. 2 horas después, Alba entró en la casa de invitados con la boca abierta y una mochila colgada al hombro. Lucía miró el salón, la cocina, el jardín, luego a su hermana. Dime que no vendiste un riñón. No vendí nada. Alba estrechó los ojos. Entonces dime la verdad. Lucía respiró hondo. Había preparado una versión limpia. Una versión que no incluía familias criminales, amenazas veladas ni cenas donde un hombre podía hablar de violencia con la misma naturalidad con la que otros pedían sal. Me contrataron para un trabajo temporal. Eso ya me lo dijiste. Es un poco raro. ¿Qué tan raro? Lucía se sentó frente a ella. Estoy fingiendo ser la prometida de Alejandro Valcárcel durante unos meses. Alba se quedó inmóvil. Luego parpadeó. Perdón. Creo que mi cerebro acaba de apagarse. Alba. ¿El Alejandro Valcárcel de los Valcárcel? Lucía no respondió. Eso fue respuesta suficiente. Alba se levantó. Estás fingiendo ser la prometida de un mafioso. No es exactamente un mafioso. Lucía. Es complicado. No. Las matemáticas avanzadas son complicadas. Esto es una locura. Lucía se acercó a ella. Me pagan muy bien. Suficiente para pagar nuestras deudas. Suficiente para que no tengas que preocuparte por la universidad. Alba la miró con el rostro endurecido. Ese rostro de 16 años que había tenido que crecer demasiado deprisa. No quiero universidad comprada con tu seguridad. No estoy en peligro. Alba no dijo nada. Solo la miró. Lucía bajó la voz. Estoy teniendo cuidado. Eso tampoco es lo mismo. El silencio cayó entre ellas. Lucía sintió la culpa subirle por la garganta. Prometí cuidar de ti. Y yo no te pedí que te destruyeras para hacerlo. La frase dolió. Porque venía de una niña. Y porque tenía razón. Lucía tomó las manos de su hermana. Escúchame. Son 3 meses. Hay reglas. Hay un contrato. Cuando termine, salgo de aquí con el dinero y nosotras empezamos de nuevo. ¿Y él? ¿Quién? Alejandro. Lucía apartó la mirada demasiado rápido. Alba lo notó. Ah, no. No empieces. Lucía. No hay nada. Has hecho esa cara. ¿Qué cara? La cara de no hay nada cuando claramente hay algo que no quieres mirar. Lucía soltó una risa nerviosa. Lo conocí anoche. Y ya estás viviendo en su jardín. Técnicamente en una casa de invitados.
Eso no mejora la frase. Antes de que Lucía pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Alejandro apareció en el umbral. Sin chaqueta, camisa blanca, mangas remangadas. El cabello un poco más desordenado que la noche anterior. No parecía menos peligroso, solo más humano. Sus ojos se movieron de Lucía a Alba. Tú debes ser Alba. Alba se cruzó de brazos. Y usted debe ser el problema. Lucía cerró los ojos. Alba. Pero Alejandro no se ofendió. De hecho, algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro. Justo. Alba lo examinó de arriba abajo. Si mi hermana se mete en esto por mí, quiero saber qué garantías tengo. Alejandro entró despacio, sin invadir el espacio. Tienes mi palabra. Alba soltó una risa corta. No lo conozco. Su palabra no me sirve. Lucía contuvo el aliento. Alejandro la miró con una seriedad distinta. No fría. Respetuosa. Bien. Entonces hablemos en términos concretos. Tu hermana tendrá seguridad. Tú también. Nadie se acercará a vuestra casa, a tu instituto o a tu trabajo sin que yo lo sepa antes. Tu educación quedará cubierta, independientemente de cómo termine este acuerdo. Y si Lucía decide irse mañana, se va. Sin consecuencias. Lucía lo miró. Eso último no estaba en el contrato. Ahora sí. Alba entrecerró los ojos. ¿Y por qué haría eso? Alejandro sostuvo su mirada. Porque tu hermana aceptó ayudarme cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Yo pago mis deudas. Eso suena muy mafioso. Lo sé. Otra vez esa casi sonrisa. Lucía tuvo que apartar la mirada. Porque no quería sentir alivio. No quería sentir nada. Esa tarde comenzó el entrenamiento. No lo llamaron así, pero eso era. Carmen les hizo sentarse en el salón principal con una libreta. Una pareja real sabe cosas pequeñas, dijo. No solo fechas importantes. Cosas inútiles. Cosas que nadie memorizaría para una mentira. Alejandro suspiró. Madre, esto es absurdo. ¿Color favorito de Lucía? Él calló. Carmen levantó las cejas. ¿Ves? Lucía cruzó los brazos. Azul oscuro. Alejandro la miró. Eso no lo sabía. ¿Por qué no has preguntado? ¿Y tu color favorito? Preguntó Carmen a Lucía. Lucía miró a Alejandro. Traje gris. Ojos grises. Casa gris. Vida gris. Negro, dijo. Alejandro arqueó una ceja. Incorrecto. ¿Entonces? Verde. Lucía se sorprendió. ¿Verde? Mi padre odiaba el verde. Decía que era un color débil. Por eso siempre me gustó. La habitación quedó un segundo en silencio. Carmen bajó la mirada. Como si ese detalle le hubiera dolido de una forma antigua. Lucía lo apuntó en la libreta. Le gusta el verde porque su padre lo odiaba. Alejandro vio lo que escribía. No hace falta registrar todo. Sí hace falta, respondió Lucía. Los Beltrán buscarán grietas, ¿no? Sí. Entonces aprendemos a no tenerlas. Él la miró. Y esta vez la evaluación en sus ojos no fue fría. Fue curiosa. Durante los días siguientes, la mentira empezó a tomar forma. Se dejaron ver en una librería antigua cerca de la calle del Pez. Alejandro compró una primera edición de Lorca que Lucía fingió querer y que después, para su sorpresa, él le regaló de verdad. Parte de la historia, dijo él. Claro, pero escribió una dedicatoria en la primera página. Para Lucía. Porque algunas mentiras encuentran libros antes que verdades. Ella lo leyó 3 veces esa noche. No se lo dijo a nadie. También fueron a cenar a un restaurante discreto de Chamberí. A un acto benéfico donde Alejandro mantuvo la mano en su espalda durante 2 horas. A una reunión de empresarios donde Lucía descubrió que él hablaba poco, pero cuando hablaba todos se callaban. Y en cada aparición, los rumores crecían. La prometida desconocida. La mujer sencilla. La chica que había conseguido lo que Valeria Beltrán no pudo recuperar. Una noche, al salir de un evento, un fotógrafo gritó. Alejandro, ¿boda pronto? Lucía estuvo a punto de tensarse, pero Alejandro le tomó la mano, la levantó y besó sus nudillos. Cuando ella quiera. Los flashes explotaron. Lucía sonrió para las cámaras. Pero por dentro algo se movió. Algo peligroso. Porque durante un segundo, no sonó como una mentira. Cuando entraron al coche, Lucía soltó el aire.
Eso no estaba planeado. Alejandro se acomodó junto a ella. Improvisación. Su madre tenía razón. Se le da bien. Mi madre suele tener razón en demasiadas cosas. Yuri conducía en silencio. Lucía miró por la ventana. ¿Siempre ha sido así? ¿Quién? Su madre. Alejandro tardó en responder. Mi madre aprendió a sobrevivir a mi padre. Eso la convirtió en alguien imposible de engañar. ¿Era tan duro? La mandíbula de Alejandro se tensó. Mi padre creía que el cariño debilitaba, que un hijo debía aprender obediencia antes que afecto. Lucía giró hacia él. Su voz bajó sin darse cuenta. Lo siento. No lo sientas. Hace mucho. Que haya pasado hace mucho no significa que no siga viviendo en alguna parte. Alejandro la miró. La ciudad pasaba por la ventana en líneas de luz. Hablas como alguien que también guarda muertos en habitaciones cerradas. Lucía bajó la mirada. Mi madre murió hace 5 años. Él no dijo nada. Pero el silencio cambió. Se volvió atento. Cáncer, continuó ella. Cuando lo detectaron ya era tarde. Trabajaba demasiado. Siempre decía que iría al médico cuando tuviera tiempo. Nunca lo tuvo. Alejandro la escuchaba sin interrumpir. Eso la hizo seguir. Me hizo prometer que Alba terminaría el instituto. Que estudiaría. Que no se quedaría atrapada en trabajos mal pagados como ella. Como yo. No eres tu trabajo. Lucía sonrió con tristeza. Díselo al casero. Alejandro miró hacia adelante. Ya no le debes nada. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? La deuda del alquiler está pagada. Alejandro. Era un problema inmediato. Lo solucioné. Ella lo miró, entre agradecida y molesta. No puede hacer eso sin preguntarme. Sí puedo. No debería. Él giró hacia ella. ¿Prefería seguir recibiendo amenazas? Prefería conservar la sensación de que mi vida me pertenece. La frase lo golpeó. Lo vio en sus ojos. Y por primera vez, Alejandro no respondió de inmediato. Tienes razón, dijo al fin. Lucía parpadeó. ¿Perdón? Dije que tienes razón. Debí preguntarte. No esperaba que supiera decir eso. No abuses. Es raro. Lucía soltó una risa pequeña. Y él la miró como si ese sonido le hubiera sorprendido. Como si no estuviera acostumbrado a provocar algo tan simple como una risa. Al llegar a la casa, caminaron juntos por el jardín. La noche olía a tierra húmeda y jazmín. Gracias, dijo Lucía después de un rato. Acabas de regañarme. Sí. Y aún así, gracias. Alejandro se detuvo. Lucía. Ella también se detuvo. Sí. No sé hacer esto. ¿Qué cosa? Él miró hacia la casa, como si allí dentro estuvieran todas las respuestas que no quería dar. Tener a alguien cerca sin convertirlo en estrategia. Lucía sintió que el corazón se le apretaba. No dio un paso hacia él. No todavía. Entonces no lo convierta en estrategia. No es tan simple. Quizá no. Pero puede empezar con algo pequeño. ¿Cómo qué? Lucía pensó. Luego dijo. Preguntarme antes de pagar mis deudas. Alejandro bajó la mirada. Y esta vez sí sonrió. Un poco. De verdad. Puedo intentar eso. Bien. Y tú puedes dejar de tratarme como si fuera a romperte solo por estar cerca. Lucía se quedó callada. Porque esa sí era una verdad más difícil. Puedo intentar eso, repitió ella. Durante un instante, ninguno se movió. No había cámaras. No había invitados. No había necesidad de fingir. Y quizá por eso aquel silencio fue más íntimo que todos los besos falsos que habían dado ante desconocidos. Entonces el teléfono de Alejandro vibró. Él miró la pantalla. Su expresión cambió al instante. La suavidad desapareció. Volvió el hombre de la primera noche. Frío. Preciso. Peligroso. ¿Qué pasa? Preguntó Lucía. Alejandro guardó el móvil. Esteban Beltrán está preguntando por Alba. El mundo se detuvo. Lucía sintió que todo el aire salía de sus pulmones. ¿Qué? Uno de sus hombres estuvo cerca del restaurante donde trabaja. No. Yuri ya mandó a alguien. Alba está segura. Lucía dio un paso atrás. Me dijiste que nadie se acercaría a ella. Y nadie lo hará. Ya lo hicieron. La voz se le quebró. Alejandro se acercó, pero ella levantó una mano. No. No me toque. Él se detuvo.
Y esa obediencia inmediata la asustó más que si hubiera insistido. Lucía, escúchame. No. Usted escúcheme a mí. Alba no es parte de esto. Mi hermana no es una pieza en su juego familiar. Lo sé. No, no lo sabe. Porque para usted todo se arregla con hombres vigilando puertas y llamadas en voz baja. Para mí, ella es lo único que me queda. Alejandro no respondió. La miró con una expresión que ya no era control. Era culpa. Tiene razón, dijo. Lucía respiraba rápido. Voy a buscarla. No irá sola. No le estoy pidiendo permiso. No. Pero voy contigo. Ella quiso negarse. Quiso gritarle. Quiso recordarle que todo aquello había empezado por su mundo, su apellido, su madre, sus enemigos. Pero vio sus ojos. Y entendió que, al menos en eso, no estaba actuando. Alejandro tenía miedo. No por sí mismo. Por Alba. Por ella. Está bien, dijo Lucía. Pero si Esteban vuelve a acercarse a mi hermana, nuestro acuerdo termina. Alejandro asintió. Si Esteban vuelve a acercarse a tu hermana, el problema ya no será nuestro acuerdo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué será? Alejandro abrió la puerta del coche y esperó a que ella entrara. Será él intentando sobrevivir a mi respuesta. Lucía subió al coche sin decir una palabra. Alejandro entró por el otro lado y Yuri arrancó antes incluso de que la puerta terminara de cerrarse. Madrid pasaba al otro lado de los cristales como una ciudad ajena, llena de luces, restaurantes abiertos, parejas caminando, gente que no sabía nada de amenazas, apellidos peligrosos ni hermanas menores convertidas en punto débil. Lucía tenía las manos frías. No lloraba. Eso era peor. Alejandro la miró de reojo, pero no intentó tocarla. Había aprendido. Alba está en camino a la casa, dijo él con voz baja. Uno de mis hombres llegó antes de que el hombre de Esteban pudiera hablar con ella. ¿La vio? Sí. Lucía cerró los ojos. Entonces ya no es una sombra. Ya sabe que existe de verdad. Ya lo sabía. No así. Alejandro guardó silencio. Yuri conducía con el rostro duro, atento a cada espejo, cada moto que se acercaba demasiado, cada coche que repetía giro. Lucía apretó la correa de su bolso. Esto termina hoy. Alejandro giró la cabeza hacia ella. ¿Qué quieres decir? Que no voy a esperar 3 meses mirando por encima del hombro de mi hermana. No voy a dormir en una casa de lujo mientras ella se pregunta si alguien la sigue al salir del trabajo. Si Esteban cree que puede asustarme usando a Alba, entonces tiene que entender hoy que se equivocó. Alejandro la observó durante unos segundos. Hablas como si fueras a enfrentarte a él. Eso voy a hacer. No. La palabra salió demasiado rápida. Demasiado dura. Lucía lo miró. No me dé órdenes. No es una orden. Es sentido común. Esteban no es Valeria lanzando veneno en una cena. Es un hombre peligroso. Y precisamente por eso no puedo esconderme. Alejandro respiró hondo. Se notaba que estaba luchando contra su instinto natural, ese que quería encerrarla en una habitación segura, rodearla de hombres armados y resolverlo todo sin que ella viera sangre ni escuchara gritos. Pero Lucía no era una pieza que él pudiera mover. Y él empezaba a entenderlo. ¿Qué propones? Preguntó finalmente. Lucía tragó saliva. No tenía un plan perfecto. Tenía miedo. Tenía rabia. Y tenía una cosa que Esteban Beltrán no esperaba. La verdad. Él cree que puede demostrar que somos una mentira. Cree que si me presiona, si toca a Alba, voy a romperme y salir corriendo. Entonces hagamos lo contrario. Lucía, llama a quien tengas que llamar. A los socios, a las familias, al consejo o como se llame ese grupo de hombres que decide cosas en habitaciones cerradas. Que Esteban nos acuse delante de todos. Que saque sus sospechas. Que pregunte lo que quiera. Pero que lo haga mirándome a la cara. Alejandro la miró como si acabara de verla por primera vez. Eso es arriesgado. Todo esto lo es. Si el consejo cree que la relación es falsa, puede exigirme una compensación política. Puede forzar acuerdos. Puede congelar alianzas. Puede darle a Esteban justo lo que quiere. Entonces no dejaremos que lo crea. ¿Y si pregunta cómo empezó? Lucía sostuvo su mirada. Diremos la verdad. Alejandro se quedó inmóvil. La verdad nos perjudica. No. Las mentiras nos han traído hasta aquí. La verdad quizás sea lo único que no puedan usar contra nosotros. Yuri miró por el retrovisor. No dijo nada.
Pero Lucía vio algo parecido a respeto en sus ojos. Alejandro apartó la mirada hacia la ventanilla. Durante un rato solo se escuchó el motor. Cuando habló, su voz era más baja. Mi padre habría elegido otra forma. ¿Cuál? Habría hecho desaparecer el problema antes de que llegara a una mesa. Lucía no respondió de inmediato. Luego dijo: «Usted no es su padre». La mandíbula de Alejandro se tensó. A veces no sé si eso es una virtud o una debilidad. Es una oportunidad. Él la miró. Y esta vez no había frialdad en sus ojos. Solo cansancio. Y algo más. Algo que se parecía demasiado a miedo. Si entramos en esa sala, van a intentar destrozarte. Ya he sido despedida con una sonrisa, amenazada por un casero, he criado a mi hermana cuando todavía necesitaba que alguien me cuidara a mí, y anoche fingí estar enamorada de un hombre que no sabía si iba a protegerme o echarme a la calle. Creo que puedo soportar unas preguntas. Alejandro soltó una risa breve. No alegre, pero real. No tienes idea de lo peligrosa que eres, Lucía Martín. Estoy empezando a aprender. Cuando llegaron a la mansión, Alba estaba en la casa de invitados, caminando de un lado a otro con los brazos cruzados. En cuanto vio a Lucía, corrió hacia ella. Estoy bien, dijo antes de que su hermana preguntara. Estoy bien, de verdad. Un hombre raro se acercó al restaurante, pero antes de que dijera nada apareció otro señor enorme y me dijo que tenía que venir aquí. Miró hacia Yuri, que se había quedado en la puerta. Creo que era él. Yuri inclinó apenas la cabeza. Perdón por asustarte. Alba lo miró con desconfianza. Mide como una nevera. Era difícil no asustarse. Por primera vez en horas, Lucía casi sonrió. Luego abrazó a su hermana con fuerza. Lo siento. No fue tu culpa. Sí. Un poco sí. Alba se apartó y la miró seria. Entonces arréglalo. Pero no te rompas en el intento. Lucía acarició su rostro. No voy a romperme. Desde la puerta, Alejandro escuchaba en silencio. Carmen apareció detrás de él. Su rostro, normalmente sereno, estaba grave. Esteban ha solicitado una reunión del consejo para esta noche, dijo. Alejandro cerró los ojos un instante, como si la decisión ya se hubiera tomado antes de que alguien la dijera. ¿Dónde? En el club de Alcalá. Sala privada. Lucía miró a Alejandro. Entonces vamos. Carmen la observó con atención. Querida, debes entender lo que significa esa sala. Allí no basta con parecer valiente. Allí la valentía se examina hasta que sangra. Lucía sostuvo su mirada. Entonces que examinen. Carmen sonrió apenas. Pero sus ojos brillaron. Ahora entiendo por qué te elegí. La reunión se celebró esa misma noche en un club antiguo cerca de la calle Alcalá, uno de esos lugares donde la madera oscura, los retratos de hombres muertos y el olor a tabaco caro parecían decir que las reglas del mundo exterior no entraban allí. Lucía llevaba un vestido negro sencillo. No quiso joyas grandes. No quiso parecer una princesa. Quiso parecer ella misma. Alejandro caminaba a su lado, impecable en un traje oscuro, pero había algo distinto en su postura. No iba delante de ella. No la empujaba detrás. Iban juntos. Eso, en aquel mundo, también era una declaración. La sala privada tenía una mesa larga de caoba. Alrededor se sentaban 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, todos mayores, todos con rostros difíciles de leer. Esteban estaba al fondo, con Valeria a su lado. Valeria sonrió al verlos. Una sonrisa pequeña, venenosa. Alejandro Valcárcel, dijo el hombre de más edad, sentado en el centro. Esteban Beltrán ha presentado una acusación formal. Afirma que tu compromiso con Lucía Martín es una fabricación para evitar una alianza legítima entre familias. Alejandro no soltó la mano de Lucía. El compromiso empezó como una estrategia, dijo. Un murmullo recorrió la sala. Esteban sonrió. Valeria también. Lucía sintió que todos los ojos caían sobre ella. Alejandro continuó. Mi madre contrató a Lucía para fingir ser mi prometida durante una cena. Quería evitar una alianza con los Beltrán. Eso es cierto. Al fin, dijo Esteban. Un poco de honestidad. Alejandro lo ignoró. Pero lo que empezó como una mentira dejó de serlo. Valeria soltó una risa suave. ¡Qué conveniente! Lucía dio un paso adelante. No soltó la mano de Alejandro, pero tampoco se escondió detrás de él. Sí, dijo. Es conveniente.
También es incómodo, peligroso y bastante absurdo. Pero eso no lo hace falso. La mujer sentada a la derecha del anciano la miró con interés. Habla, señorita Martín. Lucía respiró. Despacio. Como si estuviera frente a un micrófono. Como si cada frase necesitara espacio para vivir. La primera noche acepté por dinero. No voy a adornarlo. Había perdido mi trabajo, debía alquiler, y mi hermana dependía de mí. Carmen Valcárcel me ofreció una cantidad que podía salvarnos de caer. Dije que sí porque estaba desesperada. Esteban abrió las manos. Ahí lo tienen. No he terminado, dijo Lucía. La sala volvió a callarse. Yo no conocía a Alejandro. Lo vi por primera vez en la entrada de su casa. Estaba furioso. Me miró como si yo fuera un problema que debía resolver. Y quizá lo era. Pero durante estas semanas descubrí algo que nadie en esta sala parece dispuesto a mirar. Lucía giró hacia Alejandro. Él la observaba con una intensidad que hacía temblar. Descubrí que el hombre al que todos llaman frío visita cada mes las tumbas de 3 empleados que murieron hace años en un ataque. Va solo. Lleva flores. Se queda media hora exacta. No porque alguien lo vea. No porque sirva para su reputación. Lo hace porque todavía carga con muertes que no provocó. Alejandro bajó apenas la mirada. Lucía siguió. Descubrí que financia becas para chicos de barrios pobres y se niega a poner su nombre en ninguna placa. Descubrí que guarda programas de teatro porque su madre lo llevaba de niño y, aunque finge que le molesta, conserva cada uno como si fueran algo sagrado. Carmen se llevó una mano a la boca. Lucía sonrió apenas, sin apartar los ojos de Alejandro. Descubrí que toma café solo por la mañana, pero con un poco de azúcar cuando no ha dormido bien. Que lee poesía de noche, aunque delante de los demás diga que no pierde tiempo en esas cosas. Que cuando está preocupado no grita. Se vuelve demasiado silencioso. La sala estaba completamente quieta. Y también descubrí que le cuesta confiar porque una vez confió en alguien que lo traicionó. Porque aprendió demasiado joven que querer a una persona puede convertirla en un arma contra ti. Valeria endureció el rostro. Lucía por fin la miró. Eso fue lo que tú le hiciste. Valeria se levantó medio palmo de la silla. No tienes derecho a hablar de eso. Tengo derecho porque todavía vive dentro de él. Y porque tú vienes aquí a llamarme fraude cuando tu familia intentó construir una alianza sobre una traición. Esteban golpeó la mesa. Basta. Alejandro dio un paso. Pero Lucía apretó su mano. No. Déjame. Y él se detuvo. La mujer del consejo observó ese pequeño gesto. Lucía también lo notó. Dicen que esto es falso porque empezó falso, continuó Lucía. Pero muchas verdades empiezan en lugares vergonzosos. Muchas personas se conocen por necesidad, por accidente, por miedo. Lo que importa no es cómo empezó. Es lo que decidimos hacer cuando la mentira dejó de ser cómoda. El anciano del consejo miró a Alejandro. ¿Y tú? ¿Qué dices? Alejandro respiró hondo. Cuando habló, su voz no fue la del hombre de negocios. No fue la del jefe. Fue más baja. Más humana. Digo que me asusta. Nadie esperaba eso. Ni siquiera Lucía. Alejandro miró a la mesa. Me asusta querer a Lucía porque quererla me vuelve vulnerable. Me obliga a pensar en alguien antes que en mí, antes que en mis alianzas, antes que en mis ventajas. Me asusta porque, si alguien quiere dañarme, ahora sabe dónde mirar. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Pero lo que siento por ella es real. Y si eso debilita mi posición ante algunos de ustedes, entonces quizá mi posición no valía tanto como creía. Carmen cerró los ojos. Como si hubiera esperado años para oír esas palabras. Alejandro miró a Esteban. No voy a casarme con Valeria. No voy a unir mi familia a la tuya. No por estrategia, no por presión, no por amenaza. Y si vuelves a acercarte a Alba Martín, si vuelves a usar a una menor como herramienta de intimidación, no vendré al consejo. Su voz bajó. Vendré por ti. El silencio se volvió pesado. El anciano del consejo se inclinó hacia Esteban. ¿Amenazaste a la hermana de la señorita Martín? Esteban sonrió con desprecio. Solo hice preguntas. A una niña, dijo la mujer del consejo. A una joven que podía aclarar una mentira. Lucía sintió que Alejandro se tensaba, pero esta vez fue el consejo quien cambió. Los rostros se endurecieron. Porque incluso en aquel mundo había códigos. Y Esteban los había cruzado. El anciano habló despacio.
La acusación inicial tiene fundamento. El compromiso comenzó como engaño. Pero también queda claro que los Beltrán han usado intimidación indebida contra una menor ajena a nuestras familias. Eso pesa más. Esteban perdió la sonrisa. No puede estar hablando en serio. Hablo muy en serio. El anciano miró a Alejandro y Lucía. Respecto a ustedes, el consejo no obligará ninguna alianza matrimonial. Ni con los Beltrán ni con nadie. Si su relación es real, el tiempo lo demostrará. Si no lo es, también. Pero no se permitirá que Esteban Beltrán utilice esta acusación para forzar una unión que ya fue rechazada. Valeria se levantó. Esto es una vergüenza. Carmen, desde el fondo, dijo con calma. No, querida. Esto es una derrota. Conviene aprender la diferencia. Valeria la miró con odio. Esteban se puso de pie. Esto no termina aquí. Alejandro soltó la mano de Lucía y dio un paso hacia él. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Sí termina aquí. Te vas de Madrid esta noche. Cierras tus negocios pendientes bajo supervisión del consejo y mantienes a tu hija lejos de mi familia. Si vuelves a tocar este asunto, no habrá otra sala, Esteban. No habrá mesa, ni testigos, ni reglas antiguas para protegerte. Esteban sostuvo su mirada. Pero fue él quien apartó los ojos primero. Y eso, en aquella sala, lo entendieron todos. Los Beltrán salieron sin despedirse. Valeria pasó junto a Lucía y susurró. Él acabará cansándose de ti. Lucía la miró. No con rabia. Con una tranquilidad que ni ella esperaba sentir. Quizá. Pero tú ya perdiste la oportunidad de saberlo. Valeria se marchó. Cuando la sala quedó casi vacía, Lucía sintió que las piernas le temblaban. Alejandro lo notó al instante. ¿Estás bien? No lo sé. La voz le salió pequeña ahora que ya no tenía que ser fuerte. Él se acercó, pero se detuvo a unos centímetros. Esperando permiso. Ese gesto la desarmó más que cualquier abrazo. Lucía fue quien dio el paso final. Apoyó la frente en su pecho. Alejandro la rodeó con los brazos, despacio, como si temiera que se quebrara. Lo hiciste increíble, murmuró. Tenía miedo. Yo también. Ella levantó la mirada. ¿Tú? Cuando Esteban mencionó a Alba. Cuando entraste en esa sala. Cuando hablaste de mí como si vieras partes que yo he intentado enterrar durante años. Lucía tragó saliva. Las veo. Lo sé. Él rozó su mejilla con los dedos. Y eso me aterra más que cualquier enemigo. Carmen se acercó unos pasos, pero no interrumpió. Solo los miró con los ojos brillantes. Nos vamos a casa, dijo suavemente. Esta noche ya han sangrado suficientes verdades. El regreso fue distinto. No hubo tensión de persecución. No hubo silencio frío. Alba los esperaba en la mansión, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y una taza de chocolate caliente entre las manos. Cuando Lucía entró, la niña se levantó de golpe. ¿Ya está? Lucía asintió. Ya está. Alba corrió a abrazarla. ¿No van a molestarme más? Alejandro respondió antes que Lucía. No. Alba lo miró por encima del hombro de su hermana. ¿Eso es una promesa o una amenaza? Alejandro pensó un segundo. Las dos. Alba pareció considerar la respuesta. Bien. Esta vez me sirve. Lucía soltó una risa cansada. Y de pronto, algo en la habitación se relajó. Carmen mandó preparar cena, aunque nadie tenía demasiada hambre. Yuri se quedó cerca de la puerta, como siempre, pero por primera vez Alba lo invitó a sentarse. Si vas a estar vigilando como una estatua, al menos come algo. Yuri miró a Alejandro. Alejandro levantó una ceja. Obedece a la señorita. Yuri se sentó. La cena fue rara. Improvisada. Demasiado familiar para una casa que parecía diseñada para secretos. Alba contó una historia absurda del restaurante. Carmen se rió con elegancia. Yuri respondió 3 frases en toda la noche, pero todas secas y perfectas. Alejandro, sentado junto a Lucía, parecía no saber qué hacer con tanta normalidad alrededor. Lucía lo observó en silencio. Y entendió. Ese hombre sabía manejar amenazas, pactos, enemigos. Pero no sabía qué hacer con una mesa donde alguien se reía sin pedir nada a cambio. Después de cenar, Alba se quedó dormida en la casa de invitados, agotada. Carmen se retiró. Yuri desapareció en algún punto del pasillo. Lucía salió al jardín. Necesitaba aire.
La noche estaba fresca. Las luces de la casa dibujaban sombras suaves sobre el césped. Unos minutos después, Alejandro apareció detrás de ella. ¿Puedo? Lucía no se giró. ¿Puedes? Él se colocó a su lado. Durante un rato no hablaron. Mañana podemos revisar el contrato, dijo él. Si quieres terminar el acuerdo, recibirás el pago completo. Lo prometido. Y la educación de Alba seguirá cubierta. Lucía lo miró. ¿Me estás despidiendo? Te estoy dando una salida. ¿Y tú quieres que la tome? Alejandro tardó demasiado en responder. Quiero que estés a salvo. No fue mi pregunta. Él bajó la mirada. No. No quiero que te vayas. La honestidad salió áspera. Como si no estuviera acostumbrado a usarla. Lucía sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Entonces no hables como si ya me hubieras perdido. Alejandro la miró. Lucía. No sé qué somos. Ella dio un paso hacia él. Sé cómo empezó. Sé que fue un trato, una mentira, una locura. Sé que hace unos días yo solo quería sobrevivir y tú solo querías evitar una alianza. Pero esta noche, cuando hablaste delante de todos, no estabas fingiendo. No. Y yo tampoco. El aire entre ellos cambió. Alejandro respiró como si esa frase le hubiera golpeado el pecho. Dime que pare, susurró. Lucía levantó la mano y tocó su rostro. La herida invisible detrás de la armadura. El hombre que no sabía pedir. El niño que había aprendido demasiado pronto a no necesitar. No pares. Alejandro la besó. No fue como los besos ante las cámaras. No fue calculado. No fue una prueba para convencer a nadie. Fue lento al principio, casi incrédulo, como si los dos estuvieran comprobando que aquello no se desvanecía al tocarlo. Luego se volvió más profundo. Más urgente. Alejandro la atrajo contra él con una fuerza contenida, pero siempre atento, siempre esperando que ella eligiera quedarse. Y Lucía eligió. Cuando se separaron, él apoyó la frente en la suya. Yo no sé amar con suavidad, dijo. No al principio. No sé hacerlo sin miedo. Lucía sonrió apenas. Yo no sé dejar que alguien me cuide sin sentir que estoy fallando. Entonces aprenderemos mal juntos. Y luego mejor. Él soltó una risa baja. Me parece justo. Lucía tomó aire. Pero hay condiciones. Las que quieras. Alba no será un proyecto tuyo. La ayudas, sí. Pero no decides su vida. De acuerdo. Yo tampoco seré una deuda que pagas. De acuerdo. Y si vuelves a pagar algo mío sin preguntarme, te tiro ese café negro encima. Alejandro sonrió. Una sonrisa real. Abierta. Peligrosamente hermosa. Anotado. Y tú tienes una condición, dijo Lucía. Él frunció el ceño. ¿Yo? Sí. Cuando tengas miedo, no lo conviertas en control. Dímelo. Alejandro se quedó callado. Esa era la condición más difícil. Lucía lo sabía. Finalmente, él asintió. Lo intentaré. Eso basta por ahora. Él tomó su mano y besó sus dedos. Entonces, ¿qué hacemos con la prometida falsa? Lucía miró el anillo que Carmen le había prestado. Era bonito, pero no suyo. La dejamos morir. Alejandro levantó la mirada. ¿Y qué nace en su lugar? Lucía se acercó un poco más. Algo real. Sin prisa. Sin público. Sin que Esteban Beltrán tenga nada que decir. Alejandro la rodeó con los brazos. Me gusta ese plan. Pasaron las semanas. Y contra todo pronóstico, el mundo no se acabó. Esteban Beltrán salió de Madrid bajo la presión del Consejo. Valeria desapareció de los eventos sociales durante un tiempo, aunque su nombre todavía flotaba en algunas conversaciones como un perfume amargo. Los rumores cambiaron. Al principio decían que Lucía había engañado a Alejandro. Luego que Alejandro la había comprado. Después que Carmen lo había planeado todo. Y quizá, en parte, eso último no era mentira. Pero la verdad completa era más simple y más difícil de creer. Dos personas que empezaron fingiendo se habían visto demasiado de cerca como para seguir mintiendo. Lucía no volvió a su antiguo piso. No porque Alejandro se lo pidiera, sino porque Alba fue la primera en decir. Ese sitio tenía humedad, vecinos raros y una cerradura que parecía de juguete. Por favor, tengamos dignidad. Se mudaron temporalmente a la casa de invitados mientras Lucía decidía qué hacer con su vida. No quiso vivir del dinero de Alejandro.
Aceptó el pago del acuerdo porque se lo había ganado. Pero después buscó trabajo. Y, con ayuda de Carmen, terminó organizando eventos benéficos para una fundación que trabajaba con jóvenes sin recursos. Así al menos, dijo Lucía el primer día, mi talento para fingir elegancia sirve para algo decente. Carmen sonrió. Querida, tú nunca fingiste elegancia. Solo necesitabas mejores zapatos. Alba empezó a preparar solicitudes para universidades de ingeniería. Alejandro insistió en revisar cada programa académico. Alba le dijo que si intentaba convertir su futuro en una junta directiva, le bloquearía el correo. Él respondió que aceptaba negociación. Ella dijo que no era negociación, era advertencia. Se llevaron bien desde entonces. Y Alejandro cambió despacio. No de golpe. Los hombres como él no se vuelven suaves en una semana. Pero empezó a dejar la puerta del despacho abierta. Empezó a cenar más noches en casa. Empezó a decir no sé sin sentir que perdía autoridad. A veces, cuando tenía pesadillas, bajaba a la cocina. Y ahora Lucía lo encontraba allí, preparándote con demasiada miel. La primera vez, no dijo nada. Solo se sentó a su lado. La segunda, él le contó un recuerdo de su padre. La tercera, lloró en silencio. Y Lucía no intentó arreglarlo. Solo le sostuvo la mano. Porque algunas heridas no necesitan discursos. Necesitan que alguien se quede. Un mes después de la reunión del consejo, Alejandro llevó a Lucía a la misma librería donde habían fabricado su historia. La librería estaba casi vacía. Olía a papel viejo y madera. Afuera llovía suavemente sobre Madrid. Lucía recorrió los estantes con los dedos. ¿Vienes a comprar otra prueba falsa? Alejandro negó con la cabeza. No. Esta vez vengo a corregir el origen. Ella lo miró sin entender. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. No se arrodilló de inmediato. Primero habló. Porque Alejandro Valcárcel, que había pasado media vida escondido detrás del silencio, estaba aprendiendo que algunas palabras merecían salir completas. La primera vez que te llamé mi prometida, era una mentira. La segunda vez, era una estrategia. Después se volvió una costumbre peligrosa. Y una noche, sin darme cuenta, dejó de ser un papel que actuaba contigo y se convirtió en el único lugar donde yo podía respirar. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alejandro abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo. Elegante. No enorme. No diseñado para impresionar a nadie más. No te pido que te cases conmigo hoy. Ni mañana. No por presión, ni por miedo, ni por política. Te pido que, cuando estés lista, me permitas elegirte de verdad. Sin contrato. Sin público. Sin mentira. Lucía miró el anillo. Luego a él. ¿Y si tardo? Espero. ¿Y si me da miedo? Te acompaño. ¿Y si discutimos? Probablemente perderé. Lucía soltó una risa entre lágrimas. Eso seguro. Alejandro sonrió. Lo sé. Ella extendió la mano. Entonces sí. Él se quedó quieto. Sí. Sí a elegirnos de verdad. Sí a intentarlo sin mentiras. Sí a que me esperes si necesito tiempo. Y sí a que dejes de hacer esa cara de hombre condenado cuando alguien te quiere. Alejandro rió bajo, emocionado. Le puso el anillo con un cuidado casi reverente. Esta vez no había consejo. No había enemigos. No había cámaras. Solo una librería pequeña, lluvia en los cristales y dos personas que por fin no necesitaban actuar. Lucía lo besó primero. Y cuando se separaron, él susurró. Te quiero. Lo dijo como si todavía le sorprendiera poder decirlo y sobrevivir. Lucía apoyó una mano en su pecho. Yo también te quiero. Años después, cuando la gente preguntaba cómo se habían conocido, Carmen siempre sonreía antes de responder. En una librería, decía. Alba ponía los ojos en blanco. Mentira. Y Lucía, ya acostumbrada a ver a Alejandro intentar no sonreír, añadía. Es una versión mejorada de la verdad. Porque la verdad completa era demasiado extraña para una cena normal. La verdad era que todo empezó en un bar casi vacío, con una mujer rota, una copa barata y una señora elegante que buscaba desesperadamente salvar a su hijo. La verdad era que Lucía aceptó por dinero. Que Alejandro aceptó por obligación. Que Carmen apostó por algo que ninguno de los dos podía ver todavía. La verdad era que Esteban Beltrán creyó que una mentira siempre podía destruirse con presión. Pero se equivocó. Porque algunas mentiras,
Cuando obligan a dos personas a mirarse sin máscaras, no sobreviven. Se transforman. Y eso fue lo que ocurrió. Lucía no encontró solo seguridad. Encontró a un hombre que, detrás de todo su poder, estaba cansado de estar solo. Alejandro no encontró solo una salida política. Encontró a una mujer que no tembló ante su apellido, que no adoró su dinero, que no huyó de sus sombras. Y Alba, que al principio solo veía peligro, terminó ganando algo que nunca había esperado. Una familia más grande. Rara. Complicada. A veces demasiado vigilada. Pero familia al fin. En la boda verdadera, meses después, no hubo consejo ni amenazas. Solo un jardín iluminado, música suave, Carmen llorando sin disimular y Alba advirtiendo a Alejandro, justo antes de la ceremonia. Si la haces sufrir, sigo teniendo planes para destruirte. Alejandro la miró con absoluta seriedad. Lo sé. Bien. Lucía escuchó eso y se rió. Luego caminó hacia él. No como una mujer comprada por una noche. No como una prometida falsa. No como alguien que necesitaba fingir para sobrevivir. Caminó como Lucía Martín. Con su historia, sus cicatrices, sus miedos y su corazón entero. Alejandro la esperaba al final del camino. Y cuando tomó su mano, no hubo actuación. No hubo deuda. No hubo trato. Solo una promesa silenciosa entre dos personas que habían aprendido, de la manera más difícil, que el amor no siempre llega limpio. A veces llega disfrazado de mentira. A veces entra por la puerta equivocada. A veces empieza con miedo, con dinero, con un acuerdo imposible. Pero cuando es real de verdad, ni la familia más poderosa, ni el enemigo más cruel, ni el pasado más doloroso pueden detenerlo.